La verdad incómoda sobre la educación y el camino creativo. Tengo aquí algunas notas de lo que te quiero platicar hoy. Quiero empezar diciendo que en la mayoría de los casos, las ofertas educativas de las universidades son una completa mentira, son un fraude. Principalmente son un fraude porque te venden una idea de dedicarle 4 o 5 años a un proceso de estudio para posteriormente después empezar a hacer y empezar a caminar tu camino de productividad y creatividad. En algunos otros casos, las universidades te piden más de 5 años. Y se entiende, ¿no? Cuando quieres dedicarle tiempo y estudio a una carrera que requiere especialización. El problema es que te están vendiendo una especialización laboral para que te conviertas en una herramienta más tarde. Te están prometiendo un empleo de especialización laboral que te dará un retorno más adelante. Sin embargo, la mayoría de estas universidades son carísimas y en muchos casos la gente se endeuda sin una garantía de ver ese retorno más adelante o de poder encontrar un empleo, ¿no? También en la mayoría de los casos las universidades están conformadas por maestros que no ejercen lo que enseñan, y ese es un problema porque las universidades en ese sentido están desconectadas del mundo real. No hay una integración de el quehacer con el aprender. Y en ese sentido mucha gente pierde no solo mucho dinero, sino mucho tiempo invertido en universidades. El otro lado de la moneda, por supuesto, son las universidades públicas. El problema aquí muchas veces, en la mayoría de los casos, es que la calidad de la educación es muy pobre, deja mucho que desear, los recursos se pierden muy fácilmente porque el que administra algo que no es suyo nunca lo va a administrar con eficiencia. Y por otro lado, están sujetas a la indoctrinación gubernamental, como entre comillas, estas universidades públicas las financia el gobierno. En realidad las financia el pueblo con sus impuestos, pero las financia el gobierno, y los gobiernos muchas veces no dan libertad de cátedra y tienen una línea sobre lo que se puede, las ideas que se pueden o no se pueden enseñar en esas universidades. Entonces, el fraude de las universidades es algo muy real, y creo que el principal problema es que nos indoctrinan no a pensar con un verdadero pensamiento crítico basado en primeros principios, y una búsqueda por la verdad y un entendimiento de que hay una verdad en común, sino que muchas veces están infectados de ideologías destructivas y más que enseñar a innovar y a crear valor, enseñan a seguir órdenes y a moldarse a un sistema de trabajo específico que tiene más que ver con la era de la revolución industrial y el qué hacer adentro de las fábricas, que la era digital de completa conexión y de sobreinformación en la cual vivimos. Y la sobreinformación tiene que ver directamente con este tema, ¿no?, de la educación, porque en realidad, en vez de pensar en dónde vamos a aprender, en dónde vamos a estudiar, hay tanta información disponible que tenemos que preguntarnos de quién vamos a aprender. Tenemos que ser más selectivos con la información que consumimos y preguntarnos quién es esta persona que nos está compartiendo esta información. Ese punto de pensar en quién, no en qué ni cómo, se aplica también muchísimo al mundo de la educación en línea, en donde si tú tienes la necesidad de aprender una herramienta o de lograr
lograr un resultado específico, lo mejor que puedes hacer es buscar a alguien que ya utilice o se mueva en la maestría de esa herramienta, o alguien que ya haya caminado el mismo camino que tú quieres caminar, para que te enseñe cómo hacerlo desde un punto de tener una guía personalizada, de alguien que te lleve de la mano en un proceso de aprendizaje para que te puedas ahorrar todos los errores de principiante, te puedas ahorrar todos las posibles confusiones y la procrastinación, que siempre es una danza en los procesos de aprendizaje, porque no podemos aprender todo de jalón y muchas veces necesitamos también a veces distraernos o alejarnos del proceso de aprendizaje y procrastinar en nuestro proceso de aprendizaje. Pero cuando vas de la mano con alguien que ya caminó ese camino, es mucho más fácil evitar esos procesos de estancamiento y que llegues más rápido a donde quieres llegar. Entonces, la educación definitivamente se está reinventando. Después de un poco más de 100 años, por fin la educación está en un proceso de revolución, y es a través de la educación en línea y a través de la educación privada personalizada. Entonces, en ese sentido, también estamos viviendo un momento de la educación digital en donde los cursos cada vez son más difíciles de vender y cada vez menos gente está interesada en aprender de cursos, porque, por ejemplo, en YouTube se pueden aprender cosas que actualmente las universidades cobran mucho dinero, y si tú te vuelves autodidacta y sabes el arte de aprender, no hay nada que pueda pararte. Por eso cada vez es más difícil vender cursos. Yo no tengo la experiencia de vender cursos, pero conozco a gente que sí, y definitivamente vender programas personalizados de aprendizaje es la demanda del mercado de educación en línea actualmente. ¿Por qué? Regresando al mismo punto, la gente está buscando quién ya logró lo que quiere lograr, para que esa persona, de manera directa y de manera personalizada, completamente personalizada, a diferencia de en las universidades donde a veces eres uno de cientos, definitivamente esto está revolucionando el mundo de la educación. Entonces, si tú eres un joven que está tomando o está cerca de tener que tomar la decisión de ir a una universidad y invertir 4 o 5 años para después empezar a hacer, estás enfrentado a uno de los más grandes dilemas del camino del creador, que es: ¿consumo o creo? ¿Aprendo o hago? Y definitivamente, desde mi experiencia, yo te puedo decir que lo mejor que puedes hacer es primero empezar a hacer. Inicia en algo que para ti sea significativo, que para ti sea emocionante. Sigue tu pasión y empieza a convertirte en la persona que más te emociona convertirte. A la par, te tienes que volver autodidacta y tienes que obsesionarte con aprender todas las herramientas que necesitas aprender para poder convertirte en esa persona. En este sentido, es muy importante recordar que no queremos procesos de aprendizaje para convertirnos en herramientas. Queremos procesos de aprendizaje en donde nos hagamos maestros de herramientas, múltiples herramientas, al servicio de nuestra inteligencia y nuestra expresión creativa. Entonces, empieza con tu emoción más grande, inicia y luego aprendes y luego mejoras. Aquí hay algo que a mí me ha servido mucho, se llama el nudo de la excelencia. Y el nudo de la excelencia se teje con 3 hilos, vamos a decirlo así, o 3 lazos. Esos 3 lazos son hacer, aprender y mejorar. Primero siempre hacer. Como dice Alejandro Jodorowsky, entre hacer y no hacer, siempre mejor hacer. Porque si haces y te equivocas, por lo menos te quedas con el aprendizaje. Entonces haces, a la par siempre aprendes, y esa combinación hace que constantemente tengas procesos de mejorar. Siempre estar con un ojo abierto, con una sensibilidad de qué podemos mejorar. Siempre hay algo que mejorar, nunca vamos a ser perfectos ni a
comportarnos de una manera perfecta, pero tener ese ideal siempre cerca y siempre tener un ojo de lo que se puede perfeccionar es algo que te va a llevar muy lejos. Y por último, hay que consumir para la satisfacción del alma, para la plenitud del alma, no para la gratificación instantánea del ego. Y en este sentido quiero hacer un énfasis que como creadores no podemos ver el proceso de consumir como algo negativo. Consumir es algo profundamente bello y tanto el entretenimiento como la educación son un proceso de consumir. Y la educación también puede ser entretenida, por supuesto, pero el entretenimiento superficial y vacío provoca una profunda depresión de la personalidad y un estado vibracional de la conciencia de baja densidad, eh, en donde no estás radiando y entrando en un estado inmersivo de flujo creativo, sino en donde estás constantemente lidiando con tus creencias limitantes y con esos aspectos de tu ego que son oscuros y que están ligados a programación y creencias que no te pertenecen. Entonces, para cambiar eso tenemos que consumir, pero tenemos que consumir con mucha conciencia de qué estamos consumiendo y de quién viene lo que estamos consumiendo. Y siempre poner ese consumir, que puede ser, de nuevo, puede ser entretenido y puede ser también una fuente de un hit de dopamina en tu cerebro, que es lo que a veces necesitamos y buscamos en consumir entretenimiento, pero darnos cuenta que una de las adicciones más grandes de hoy en día son esos golpes de dopamina mental en donde estamos buscando el próximo video que nos va a hacer sentir algo, ¿no? O que nos va a distraer lo suficiente para olvidarnos del sufrimiento que es esta realidad. Y esa es una verdad universal, ¿no? La vida es sufrimiento y tenemos que aprender a lidiar con las cosas que tenemos que aprender a lidiar. Pero ¿para qué generar sufrimiento adicional? Que cuando priorizamos la gratificación instantánea es cuando obtenemos sufrimiento adicional. Cuando priorizamos nuestros sueños a largo plazo y postergamos la gratificación instantánea, es cuando más nos acercamos a... Es cuando más nos acercamos a, simbólicamente, cuando triunfa el alma sobre el ego. Y eso es un sentimiento que te eleva tu estado actual de conciencia y que te permite y te da confianza de cada vez hacer cosas que son más retadoras y cada vez enfrentarte a retos de mayor complejidad. Y todos estamos decidiendo día con día qué consumimos. Y lo que consumimos no es nada más algo casual, ¿no? Que no tiene consecuencias. En realidad lo que consumimos estamos decidiendo que sea una herramienta con la cual nos hipnotizamos. Lo que consumimos nos hipnotiza y después se vuelve una fuente de influencia en lo que decimos y en lo que creamos y en lo que hacemos. Entonces hay que ser muy cuidadosos con lo que consumimos porque se convierte en nuestros pensamientos, lo que pensamos se convierte en lo que hablamos se convierte tarde o temprano en lo que accionamos y nuestras acciones a través del tiempo se convierten en nuestro destino. Entonces, definitivamente lo que consumimos es con lo que nos hipnotizamos. Y nada más cerrar con esta invitación a ser muy conscientes con qué nos estamos hipnotizando y de qué manera la manera en la que nos estamos hipnotizando va a afectar nuestra creatividad y nuestra visión manifestada en esta realidad. Platícame qué opinas de todo este rollo. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Qué otras ideas se te vienen a la mente? Y platicamos en los comentarios.